Buenos días, queridos hermanos. Les deseo un feliz sábado a todos, que estén todos bien y que podamos disfrutar del mensaje de esta mañana. Realmente es un privilegio para mí poder compartir con ustedes una serie de versículos que están en el libro de Mateo 8, del 1 al 4. Y dice en la palabra de Dios lo siguiente: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Es interesante las palabras de Jesús a este leproso. Pero quiero decirle a ustedes que había algo maravilloso en Jesús. Las personas iban a donde Él estaba. Había algo extraordinario en el mensaje y en las palabras del maestro de Galilea. Las multitudes lo buscaban. No tenía un momento de tranquilidad. Las personas querían escucharlo, porque sus palabras le traían esperanza, perdón, vida y seguridad. Ya pasaron muchos años desde que Jesús anduvo por las calles de Jerusalén, pero aún hoy las multitudes continúan siguiendo a Jesús. Hoy abrimos la Biblia porque la mejor manera de que Jesús te hable es a través de las Sagradas Escrituras. Y te pregunto, ¿será que estás viviendo un momento difícil en tu relación familiar? ¿Será que en este momento estás desempleado y ahogado en cuentas? ¿Estás preocupado por la vida de tu hijo? ¿Te sientes solitario, rechazado, incomprendido o abandonado? ¿Estás enfermo o tienes un ser querido en el hospital y no sabes qué hacer? Pues quiero decirte que hiciste lo mejor que podrías haber hecho: estar en este lugar, en esta mañana, para que juntos podamos escuchar y ver lo que la palabra de Dios nos quiere decir. El texto bíblico dice, acá una parte en Mateo: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. En la época en que Cristo vivió, los leprosos no podían andar libres por las calles. Eran aislados en el valle de los leprosos. Tenían prohibido salir y andar libremente por la calle a causa del peligro de contagio para las personas que no estaban contaminadas. Pero el texto bíblico dice que el leproso se aproximó al Señor Jesús. ¿Qué podemos decir? Este hombre estaba desesperado. Su carne estaba completamente podrida, cayéndose a pedazos. Estaba aislado, rechazado, olvidado por sus amigos y por los seres queridos. No tenía futuro ni esperanza. Su única salida era Jesús, porque seguramente oyó hablar que tenía el poder para curar. Entonces, aquel leproso venció muchas dificultades para llegar a Jesús. Sin dudas, las personas lo rechazaron, le pidieron que se apartara, le prohibieron acercarse, en fin, crearon una montaña de dificultades. Pero el texto bíblico dice que el leproso se acercó al Señor Jesús, y eso es lo importante. Yo no sé qué dificultades has vencido para estar hoy en este lugar y comenzar a escuchar la palabra de Dios. La verdad es que a lo largo de la historia, los seres humanos que quisieron tener un encuentro personal con Cristo tuvieron que vencer dificultades. Y tal vez la más grande de todas es el prejuicio. Seguir a Jesús no es fácil, pero la recompensa es grandiosa. Vamos a ver el final de la historia de este leproso. Cómo valió la pena que él haya vencido todas las dificultades.
tú también tendrás dificultades si quieres acercarte a Cristo. Tendrás montañas de problemas, pero en el nombre de Jesús no te desanimes. Vence todas las barreras que tengas que vencer, porque la recompensa de tu encuentro con Cristo será muy grande. Sigue diciendo el texto bíblico que el leproso se acercó a Jesús y lo adoró. La primera cosa que el leproso hizo no fue pedirle a Jesús que lo curara. Lo primero que hizo fue adorar al Señor Jesús. Millones y millones de personas buscan al Señor por carencia. Lo buscan porque lo necesitan, porque están desesperados, porque no saben qué hacer, porque no saben a dónde ir. Pero, ¿cuántos buscan a Jesús para adorarlo y reconocerlo como el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Jesús podrá hacer maravillas en tu vida a medida que lo reconozcas y lo aceptes como tu Dios y tu Salvador, y a medida que estés listo para adorarlo. Después de esto viene el pedido del leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. No dice, Señor, purifícame, cúrame. Dice, si quieres. En esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte, enseñó a los seres humanos que cuando oramos debemos decir siempre, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Sermón del Monte fue pronunciado en los capítulos 4 al 7 de San Mateo. Ahora en el capítulo 8 se narra el encuentro del leproso con Jesús. ¿Será que el leproso había escuchado ya el Sermón del Monte y había aprendido a pedir, colocando todas las cosas en las manos y la voluntad del Señor Jesús? Pues el leproso hizo eso. No dijo, Señor, haz esto conmigo, cúrame o límpiame. Él dice, Señor, si quieres, en otras palabras, hágase tu voluntad. Jesús conoce el fin de tu vida desde el principio. Jesús sabe lo que es mejor para ti. A veces piensas que este camino es el mejor y lo escoges, pero al final acabas golpeándote. Pero a través de la lectura de la Biblia aprendemos que el mejor camino para nosotros no es el que nos parece que es correcto, sino el camino que Dios desea que debemos seguir. La voluntad de Dios es soberana, y aunque nosotros como seres humanos ajustamos nuestra vida a su voluntad, solo vamos a ganar. ¿Qué planes tienes? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué necesidades tienes? Te pregunto, ¿ya colocaste todo esto en las manos de Dios y ya le dijiste, Señor, hágase tu voluntad? Si quieres, puedes darme ese empleo. Si quieres, ayúdame a pasar este mal momento. Si quieres, sana a mi hijo o a este familiar que está enfermo. La Biblia nos enseña que lo mejor que puede pasar con el ser humano es aquello que Dios quiere para el propio ser humano. Y el texto bíblico sigue diciendo que Jesús extendió la mano y lo tocó. Jesús siempre está dispuesto a extender la mano y cuando lo hace no es para maldecir, ni para herir, ni para matar. Cuando Él extiende su mano es para sanar, curar y transformar. En los tiempos de Jesús, la ley de Moisés prohibía tocar a un leproso. Jesús aquí, por amor al ser humano, va contra todo lo que era tradición del pueblo judío. Ellos decían, no se puede tocar a un leproso, pero Jesús extendió la mano y lo tocó. En este momento Jesús está a tu lado, aunque no lo puedas ver. No puedes verlo porque Jesús no está en cuerpo, está en la persona de su Santo Espíritu. Mas Jesús quiere extender su mano en tu dirección. Él conoce tus luchas, tus problemas, tus dificultades y también todas tus necesidades. Y si en tu corazón
abre los sentimientos y pensamientos a Jesús y le dices: Jesús, necesito de ti. Si es tu voluntad, ayúdame a resolver este problema. Entonces Jesús extenderá su mano con seguridad y te tocará. El texto bíblico sigue diciendo: Jesús exclamó: quiero, sé limpio. Ah, querido, la voluntad de Dios no es que vivamos sucios en el pecado. La voluntad de Dios no es que vivamos arruinados. La voluntad de Dios no es que vaguemos por la vida sin esperanza y sin sentido. No es que pasemos las noches llorando, acostados en la cama, sin saber por qué, sintiendo un vacío en el corazón. La voluntad de Dios no es que vivamos esclavizados por algún vicio por el cual no podemos librarnos. Por eso Jesús te dice: quiero, sé limpio. ¿Será que en este momento estás clamando por ser limpio, purificado, curado por el Señor Jesús? Ojalá que ese sea el deseo de tu corazón. Pero el texto bíblico sigue diciendo en Mateo 8, en los versículos del 1 al 4, y dice: y al instante su lepra desapareció. La lepra en aquellos tiempos era símbolo de pecado. El pecado arruina la vida de las personas. Delante de Dios, todos somos pecadores. San Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios también lo confirma en Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno, pero Pablo también agrega que en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Todos nosotros, desde que nacemos, vinimos a este mundo con pecado. Todos nacemos con pretensiones, con tendencias, con inclinaciones al pecado. Cuando crecemos, luchamos para no seguir los instintos de nuestro corazón salvaje. Pero lo seguimos haciendo. Podemos disfrazar, podemos aparentar que todo está bien. La sociedad puede creer que somos buenos ciudadanos. La familia puede creer que somos buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. Pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que somos pobres esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa está simbolizada por la lepra. El pobre leproso de los tiempos de Cristo no podía arrancar la lepra. Sería intentar arrancar su propia carne. Era necesario un milagro. Y Jesús es el Jesús de los milagros. Jesús apareció en la vida de aquel pobre leproso. Él creyó que Jesús podía hacer algo en su vida. Venciendo las dificultades, se aproximó a él y Dios hizo maravillas en la vida del leproso. Puedes ir a Jesús y decir: Señor, si quieres, puedes purificarme. Y después tener la seguridad de que el brazo poderoso de Jesús se extenderá y reconfortará tu alma. El texto bíblico sigue diciendo: y Jesús le dice al leproso: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En aquel tiempo, cuando un leproso era curado, tenía que ir al sacerdote llevando una ofrenda. Y entonces el sacerdote públicamente lo declaraba limpio. Hoy no existe más esa costumbre. ¿Qué hace hoy un pecador cuando es curado por el Señor Jesús? Simplemente va a la iglesia y lleva la ofrenda, que es su propio corazón. La ofrenda que Jesús quiere de ti en esta mañana es tu corazón. Eso dice en Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El leproso fue al encuentro de Jesús. ¿Y tú? ¿Qué harás? No te quedes con el deseo. Levántate, ve al encuentro de Jesús cada día
y ten la certeza de que Jesús te espera con las manos extendidas para tocarte. Amén.